Hace más de 2000 años, en una pequeña región del Imperio Romano llamada Judea, comenzó una historia que cambiaría al mundo entero, la historia del cristianismo, y con él, el origen de la religión católica. Jesús, el fundamento. Todo comenzó con Jesús de Nazaret. Hijo de una humilde familia, predicó un mensaje de amor, perdón y salvación. Sus enseñanzas revolucionaron la mentalidad de su época, habló del reino de Dios, del amor al prójimo y de la misericordia divina. Jesús eligió a 12 discípulos, conocidos como los apóstoles, para continuar su obra. Entre ellos, destacó Simón Pedro, a quien Jesús dijo: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mateo 16:18. Con estas palabras, Jesús estableció el principio de lo que más tarde sería la Iglesia Católica. La muerte y resurrección de Cristo. Tras su crucifixión y resurrección, los discípulos comenzaron a anunciar su mensaje por todo el mundo. El cristianismo se expandió con fuerza, a pesar de las persecuciones del Imperio Romano. Miles de cristianos fueron martirizados por su fe, pero su valentía hizo que el mensaje de Cristo creciera aún más. Los primeros cristianos y San Pedro en Roma. Narrador. Los apóstoles predicaron en diferentes lugares. Pedro viajó a Roma, el corazón del imperio, donde estableció una comunidad cristiana. Allí fue donde murió martirizado, y donde comenzó a reconocerse su autoridad espiritual. Los primeros obispos de Roma fueron considerados los sucesores de Pedro. De esta tradición nacería el título de Papa, líder espiritual de la Iglesia Católica. Del cristianismo perseguido al cristianismo oficial. Durante casi 3 siglos, los cristianos fueron perseguidos. Pero todo cambió con el emperador Constantino el Grande, quien en el año 313 después de Cristo firmó el Edicto de Milán, permitiendo la libertad de culto. Poco después, el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano. Con esto, comenzó a estructurarse lo que hoy conocemos como la Iglesia Católica, palabra que significa universal. La organización de la Iglesia. Narrador. Con el tiempo, la Iglesia estableció su jerarquía. El Papa, como sucesor de Pedro. Los obispos, como pastores de las comunidades. Los sacerdotes y diáconos, encargados de la vida espiritual de los fieles. También se formaron los concilios, reuniones de obispos para definir la doctrina y combatir herejías. Uno de los más importantes fue el Concilio de Nicea en el año 325, donde se proclamó la fe en Cristo como verdadero Dios y verdadero hombre. La Edad Media y el poder del Vaticano. Con la caída del Imperio Romano, la Iglesia Católica se convirtió en una guía espiritual y social. Durante siglos, los monasterios preservaron el conocimiento, copiaron libros y enseñaron a nuevas generaciones.